soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy van a hacer la reseña de un libro que me he leído hace relativamente poco, que se titula Klaus y Lucas y que me ha dejado absolutamente maravillada y va a ser libro favorito del año, seguro. Yo creo que va para el número 1, casi con total seguridad, pero bueno, nunca se sabe lo que puede traer diciembre. El caso es, voy a hacer la reseña específica del libro. Temo no hacerle justicia, espero ser capaz de transmitiros todo lo que me ha parecido el libro con cierta base para convenceros de que lo leáis, porque de verdad que no es una pérdida de tiempo, es invertir tu tiempo en algo realmente bueno y glorioso, diría. O sea, es que estoy muy alucinada con este libro y muy contenta de haberme decidido a leerlo. Debo dar las gracias a varios de mis seguidores que me motivaron de alguna manera, primero con La analfabeta, que es de la misma autora, es un libro muy pequeñito, la autora es Agatha Christoph, y que lo leí porque una seguidora me lo regaló, y entonces, bueno, pues lo leí por esa razón, si no, pues no sé en qué momento lo habría leído, es un libro minúsculo, lo leí en un momento, y me quedé muy, muy alucinada con lo bien escrito que estaba para lo poco que contaba en sí. Y me animó a leerme Klaus y Lucas. Bien, os voy a poner un poco en contexto para que entendáis de qué va el libro o de dónde sale el libro y una serie de circunstancias. Agatha Christoph, la autora, emigró de su país natal, se fue a vivir a Francia primero, a Suiza primero. Bueno, el caso, ella vivió en sus carnes lo que es irse de tu país, dejarlo todo por no vivir en libertad, para poder conseguir una vida mejor para ti, para los tuyos, dejar a tu familia atrás y previamente haber vivido un calvario realmente de pobreza, miseria, opresión y demás. Bien, pues de ahí como que nace un poco la historia, porque de hecho ella en varias ocasiones por lo visto ha dicho que este libro que ella pues como que no lo podía releer y de hecho que cuando lo había escrito habían salido como muchas miserias propias y que le costaba leerlo porque pues la hacía enfrentarse a cosas de su pasado que la hacían sufrir un montón. Dicho lo cual, empiezo con la reseña propiamente dicha. Klaus y Lucas son dos hermanos gemelos y son los protagonistas de este libro. El libro no es un solo libro, son 3 libros, pero bueno, se leen como uno. Yo los leí del tirón, son 500 páginas y me las leí en 3 días. Y me las leí en 3 días porque estoy trabajando, no tengo tiempo, que si no, o sea, es que me lo habría leído en menos tiempo porque es que es muy bueno el libro y además se lee solo, que es lo curioso también del asunto, el cómo está escrito el libro. Voy a hablaros de qué va el libro, en primer lugar, y luego me paro en otro tipo de tecnicismos. El libro nos cuenta la historia de unos gemelos que están en medio de un conflicto bélico, no sabemos cuál. Yo al principio pensé que estaban hablando de la Segunda Guerra Mundial, sinceramente, me tenía toda la pinta. Pero luego ya te lías y ya no sabes si están en Rusia, si están en Alemania, Alemania Oriental, si están en Ucrania o algún país del estilo. O sea, es todo muy difícil de entender, pero lo entiendes rápidamente. Quiero decir, sin un contexto específico eres capaz de extraer todo lo que está pasando con claridad. Ellos se van de su ciudad, ellos viven en una capital, se desprende de lo que se dice y se van al pueblo a vivir con su abuela. ¿Por qué? Pues por el conflicto. Su padre está en la guerra, su madre no es capaz de alimentarlos, de cuidarlos, y entonces, bueno, pues los deja como en el campo, ¿no? Que es una cosa como muy típica de la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra pasó muchísimo. Bueno, el caso, los niños se van a casa de su abuela al campo y resulta que su abuela es una bruja. O sea, su abuela es una bruja, o sea, una persona horrible. O sea, tú empiezas a leer el libro y dices tú, pobres niños, madre mía. Además, los niños son súper pequeños, no sé si tienen 6 años, 8 años, bueno, son súper chicos, van allí y se tienen que adaptar a una vida durísima. Ellos eran como unos principitos súper bien vestidos, la abuela ni los lava, ni les da ropa, casi ni comen, bueno, ni colegio, bueno, un horror, ¿no? Un horror de guerra, de esto que ves a la señora que no sabe qué hacer con los niños que tienen que sobrevivir de alguna manera. Pero entonces la narración se mezcla con todo esto y hace que de alguna forma pierda peso. Me explico. Te están contando unos espantos que no os hacéis una idea, o sea, unos espantos de llorar, porque es en plan, unos niños chicos que no tienen dónde caerse muertos, nadie que los quiera, pobrecitos, no sé qué, pero no te despiertan esa emoción. O sea, sí, en el fondo, lógicamente, si eres cabal, tú ves que los niños están padeciendo y cómo se están convirtiendo con una infancia, o sea, desde un punto de vista muy infantil, en unos niños muy, muy duros, porque no les queda más que por supervivencia convertirse en niños casi crueles de alguna manera. O sea,
como sin sentimientos. Y esa parte, eso es terrible, pero tú no la sientes como terrible, o sea, no te dan ganas de llorar ni sientes así como rollo pena profunda. ¿Por qué? Pues por cómo está contado. El libro está contado, lo dicen, he leído varias reseñas del libro porque claro, ya yo tenía curiosidad de saber lo que pensaba la gente. Está contado como en frases cortas, esto lo dice todo el mundo, pero es que no es una cuestión de frases cortas, es como que es tajante, la narración es seca, es sin florituras de ningún tipo, pero a nivel ni sentimental, ni decorativo, ni... Pero es brutal. Yo creo que eso ayuda a que se lea tan de corrido, tan fácilmente, o tan... Eso es 500 páginas en 3 días sin apenas tener tiempo. Porque se ayuda muchísimo. Vas leyendo y vas avanzando y quieres saber más y no te tropiezas con ninguna palabra ni ningún momento que no comprendas lo que te están diciendo. Entonces, bien, avanza. Este es el primer libro. El primer libro, además de los niños y la abuela, que son como los super protagonistas, y la guerra detrás, hay un cuaderno. Los niños, todo lo que les va pasando lo van contando y lo van escribiendo en un cuaderno. Que como que se turnan el uno y el otro y en el que cuentan eso con total claridad las crueldades y las miserias y todo el horror de una guerra, ¿no? Bien, primer libro. Hasta aquí, el primer libro es maravilloso. Lo lees de verdad, el primer libro es el mejor de los tres, o sea, o la primera parte, por decirlo de alguna forma. Y después llega la segunda parte y ya empiezas a alucinar mucho, porque resulta que la primera parte está contada desde un nosotros, ¿no? Los niños son los que narran la historia. La segunda parte está contada desde un él, porque en la segunda parte los hermanos se separan, no doy más pistas ni más detalles de la historia para no hacer spoiler, pero bueno, los hermanos se separan y entonces el narrador es uno solo, ¿vale? Entonces tenemos el punto de vista de una primera persona del singular, ¿no? Pues yo fui y demás. Y nos cuentan cómo vive una posguerra, ¿no? El primer libro es la guerra, el segundo es la posguerra, y es una posguerra que es cuando yo empecé a pensar que era Alemania Oriental, porque la guerra ha terminado, pero ellos siguen bajo un régimen como, no sabes qué, dictatorial iba a decir, pero es que yo no sé, bajo un régimen. No pueden hacer, no pueden leer, hay muchas cosas prohibidas y bueno, es lo que se desprende. Y ahora, claro, nuestro protagonista ya es mayor, no muy mayor, pero bueno, ya tiene 20 años, ya es otra cosa. Y ya lo que nos cuentan, sigue habiendo muchísima pena, miserias y cosas durísimas, pero ya es otra historia, ¿no? Él es adulto, se medio enamora, bueno, ya empiezan a pasar otra serie de cosas. Y la pena profunda, sobre todo, se desprende de la separación de su hermano. Bien, esta es la segunda parte. Y ahora llega la tercera parte, que no os puedo decir nada porque entonces os jorobo el libro. Hay un plot twist del carajo, pero, o sea, un cambio de trama que alucinas. O sea, es que yo al principio no entendía que... Os acabo de decir que la narración es sencilla, es fácil, va al punto, no tiene ribirivueltas y todo cae a la primera. Pero es que el plot twist es tan heavy. No solo hay un plot twist, sino que vuelven a cambiar de persona. El narrador vuelve a ser, en este caso, es... No, claro, porque en la anterior era él el que hablaba y ahora es yo el que habla, ¿no? O sea, en la primera parte del libro eran ellos los que hablaban. Era un nosotros estos, nosotros lo otro. En el segundo libro es él el que habla. Y en este tercer libro es yo el que habla, ¿vale? No debería ser eso demasiado confuso. Bueno, cambia la persona, pero es que hay un cambio tan heavy que de verdad es que no entiendes nada. Yo decía pero me están hablando de otra persona. Esto es otra historia. Es una historia paralela. ¿Quién está hablando? ¿Quién es este personaje? No entendían un carajo. Pero cuando empiezas a entender y te das cuenta del super mega plot twist del carajo que ha metido la Agatha Christoph así, sin esperártelo, dices, tú me cago en la leche, qué bueno es este libro. Si es que alucinas pepinillos, es que no sé cómo explicarlo sin jorobaros el libro y para que seáis conscientes de que merece muchísimo la pena. Hay gente que creo que llega a esta tercera parte, porque he visto varias críticas, y dice que como que se joroba el libro, porque el plot twist es tan heavy y tal, que hay gente que no lo entiende, o hay gente que dice que pierde la esencia, que va. No os digo nada, ya digo, para no estropeároslo, pero la tercera parte es como, madre del señor, cómo mola, o sea, qué genialidad ha hecho esta señora con estas 3 partes del libro. Y
El cuaderno aquel del que os hablé en la primera parte, el cuaderno tiene un trasfondo de la historia súper importante que vas viendo y descubriendo y que sobre todo tiene relevancia en la tercera parte del libro y es que te quedas loco, es que es buenísimo. Y nada, yo creo que ya os lo he dicho todo. Os he hablado de cómo está escrito, de los protagonistas, de cómo está contada la historia y de lo fantástico que es. Ahora solo puedo deciros que espero haberle hecho justicia en esta reseña, que os lo leáis de verdad, leerlo, que es buenísimo y os va a gustar un montón. Y luego venís y me lo contáis. Y me decís, Dina, qué bueno, qué bien que me recomendaras este libro, porque de verdad esto es de estas cosas que os recomiendo de verdad y de corazón, porque sé que va a gustar. Porque, bueno, si tenéis 2 dedos de frente, claro, igual no os gusta, pero yo creo que si os gusta la lectura, os tiene que gustar este libro, pues por narices. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la reseña. Si lo habéis leído, me digáis lo que os pareció en los comentarios, que estoy deseando saberlo. Y nada más. Hasta luego.